Listo. Entonces, no sé si Amanda quisiera como decir algo más o si quisiera que empecemos de una vez. No, dale, empecemos. Más bien, muchas gracias por el espacio y la invitación. Claro, gracias a vos más bien. La primera pregunta que tendría es, para vos, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Y por qué no es un solo un tema ambiental, sino también social y económico? Yo creo que en realidad cuando hablamos como de acción climática y demás, tenemos que verlo como algo justamente social, ¿verdad? Todo el tema de cambio climático no es algo meramente ambiental. No es que el mar simplemente un día decide empezar a alzarse, ¿verdad? Que la temperatura empezó a subir, sino que tiene muchísimos factores que le pasan por el cuerpo a las personas justamente. Entonces, esto también es lo que nos tiene que hacerlo llevar a considerar. Vivimos en un mundo que es sumamente capitalista, que creo que eso pues todos lo sabemos, y eso hace que muchas cosas sucedan de una manera muy desproporcionada. Entonces, por ejemplo, tenemos el fast fashion, el consumo. Entonces, todo esto ha ido acelerando muchísimos todos los procesos que tenemos en este momento. Yo creo que algo muy importante es eso, ¿verdad? Cuando hablemos como en general de este tipo de activismo, de este tipo de espacios o de general, poder considerar muchísimo el tema del área social. Algo que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos mucho de acción climática es que pocas veces se habla inclusive del tema de violencia de género y es uno de los temas que más preocupa porque se ha dado muchísimo más a la vuelta ahora que tenemos más crisis climáticas de manera constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos poblaciones que están siendo completamente desplazadas por el calor, por ejemplo, por incendios, por sequías o demás, ¿cómo podemos proporcionar, digamos, cierto tipo de espacios seguros para estas personas que se están movilizando, principalmente niñas y adolescentes? Pero entonces son algunas cositas que de repente a veces no consideramos porque no las vinculamos tal vez directamente con acción climática, pero que son ejes sociales sumamente importantes. Creo que son como factores, ¿verdad?, que a veces no consideramos, pero que justamente es necesario para poder tener en cuenta. Súper y totalmente, realmente algo que pasa mucho y siento que pasa mucho sobre todo en ciencia, que es el ambiente que tenemos acá en Quantum Quartz, es que se segmenta demasiado. Se cree que las ciencias, que las ingenierías no tienen nada que ver con cuestiones sociales, de género y demás, y es realmente muy triste. Entonces, me gustaría preguntarte para seguir, porque, ¿verdad? No solo es un tema como de las comunidades, de las personas a nivel individual, sino también incluso de instituciones, como gobiernos, como, ¿verdad? Distintas entidades. Entonces, para vos, ¿por qué vos crees que algunos gobiernos priorizan industrias contaminantes pese a que ya hay evidencia científica de lo que hacen y el impacto que generan? Creo que eso tiene que ver mucho con el modelo que tenemos como mundo, ¿verdad? O sea, creo que todas las personas sabemos que necesitamos trabajar para vivir, ¿verdad? Esa es la realidad que tenemos. De alguna u otra manera necesitamos como algún tipo de producción para poder sobrevivir. Lo que pasa es cómo podemos hacer esto sin que termine explotando todo, ¿verdad? No solo el modelo económico, también el modelo social y demás. Yo creo que algo que es muy interesante de ver es cómo algunos países y algunas comunidades están migrando muchísimo a un modelo económico circular, ¿verdad? Que es mucho basado como en las comunidades, trabajar desde emprendimientos locales, producción local, a un nivel bastante bajo, digamos, base, pero que justamente les ha fortalecido muchísimo los espacios de trabajo. Yo creo que ese tipo de acciones permiten muchísimo fortalecer a las comunidades, creo que les da muchísimas habilidades de resiliencia climática, les ayuda mucho como a generar esta red de enlace comunitaria y a poder decir, bueno, ¿qué podemos hacer en caso de emergencia? Yo creo que cuando hay emergencias en Costa Rica, por inundaciones o lo que sea, las comunidades que vemos que reaccionan de una manera más pronta y rápida son justamente las que están organizadas de estas maneras, ¿verdad? Que tienen ¿cómo se llama? La feria del agricultor el fin de semana o su feria de espacio, tienen las asociaciones de desarrollo que trabajan. Entonces, creo que este tipo de iniciativas funciona muy bien. A nivel estatal, yo creo que es muy importante que las instituciones públicas empiecen a asumir políticas climáticas
de una manera muchísimo más interseccional, ¿verdad? Y que no se vea esto como solo un tema de la Dirección de Cambio Climático del MINAE o del Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Sino que todas las instituciones empiecen a visibilizar de alguna u otra manera cómo pueden participar de estos procesos. Por ejemplo, que podría hacerse entonces desde el Ministerio de Cultura y Juventud justamente para poder hablar de acción climática. De repente se pueden hacer intervenciones comunitarias por medio de los centros cívicos de la paz, ¿verdad? Están los consejos cantonales de la persona joven. ¿Cómo podríamos trabajar desde el Ministerio de Transporte, verdad? ¿Cómo podríamos renovar las flotillas? ¿Cómo podemos tener esa conversación tan difícil sobre los buses, por ejemplo? Pero entonces creo que es muy necesario como que empecemos a abordar esto de una manera muchísimo más global y no solo como esto es un tema del ministerio, ¿verdad? Del MINAE, que tiene que cumplir las NDCs, que tiene que hacer los protocolos, que tiene que hacer, ¿verdad? Toda la política, sino también cómo podemos comprometernos de alguna u otra manera de que los gobiernos puedan funcionar de una manera más organizada. Pero eso también nos trae, ¿verdad? Como considerar el cómo puede funcionar también desde la Asamblea Legislativa. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que cada uno de los poderes esté justamente pues centralizado en cómo poder hacer acciones en conjunto. Entonces, si desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, seguimos otros 4 años más sin que se apruebe el acuerdo de Escazú, es un problema gigantísimo para el país. No solo porque pone en riesgo la vida de muchísimas personas que somos activistas, pero también porque no estamos cumpliendo con un tratado que es vital para el funcionamiento climático y la acción climática. Entonces creo que son siempre como factores que hay que considerar, ¿verdad? Necesitamos todo que vaya avanzando de una manera muy igual, ¿verdad? Las comunidades necesitamos que se empoderen, necesitamos que adquieran herramientas, pero para eso necesitamos un gobierno fuerte que tenga una visión súper intersectorial, ¿verdad? Saber cómo poder trabajar con diferentes partes, pero también un espacio donde se hace legislación que pueda articular de una manera más, ¿verdad? Concreta y que pueda trabajar. Ahí también pues entran muchísimos otros temas, ¿verdad? Como los tribunales ambientales, ¿verdad? Toda la legislación ambiental que también pues requiere muchísima fuerza y una revisión y una reestructuración necesaria. Pero sí creo que es muy necesario como que la conversación se empiece a dirigir a eso. Más ahora que venimos con las elecciones nacionales, creo que es muy importante, ¿verdad? Como considerar este tipo de cosas, ¿verdad? Que se propone dentro de los planes de gobierno justamente para poder articular y poder tomar como decisiones más fuertes en torno a estos temas. Súper. O sea, realmente increíble todo lo que abarcaste, mucho de lo que incluso no somos como ni conscientes de la importancia de que muchas veces las comunidades se organicen tanto, ¿verdad? Y que el gobierno preste los espacios como a niveles más pequeños y a nivel mucho más global. Y bueno, cambio un poco más el tema, pues ya de lo que venías comentando. No sé si Sofía ya está por acá, me parece que no. Entonces, me gustaría preguntarte sobre la parte tecnológica. Ah, bueno, acá está Sofía. Listo, ya, más bien, qué Ok, pena súper. por el atraso. ¿Cómo están? Tranquila. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Listo, ahí venía Eh, un poco escuchando, pero ya ahora sí ya me integro completamente. Perfecto. Estábamos hablando de por qué algunos gobiernos priorizan ciertas industrias contaminantes a pesar como de la evidencia que ya hay del impacto que generan. No sé si quisieras aportar más a lo que venía comentando Amanda. Sí, claro, bueno, primero, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio. En general me parece que venía escuchando, pero sí, estos espacios son fundamentales, creo, para incluso, no solo para la difusión, sino hasta para una misma, darse un espacio de reflexionar. Y no, primero, muchas gracias. Y bueno, de una vez con esa pregunta, sí, bueno, vengo a darle tal vez mi opinión desde la parte económica y es muy lamentable, pero por ejemplo, toda la economía se divide en varios sectores, ¿verdad? Y por ejemplo, las zonas más vulnerables ante el cambio climático, por ejemplo, son la agrícola, el turismo y estos sectores están principalmente en las zonas, en las periferias y son las que generan menos porcentaje del PIB, digamos, o sea, menos valor agregado. Y los sectores como industrial, comercial y de servicios, que son las que se ven menos afectadas por cambio climático, son las que generan hasta un 60% del valor agregado al PIB. Entonces, para el gobierno
en general o las industrias, porque sabemos que el sector privado tiene mucho poder, lamentablemente no es una prioridad, ¿verdad? Porque los sectores que se ven más afectados no son los que producen más, aunque son los que emplean más, ¿verdad? O sea, emplean una población grandísima y pero no se ve reflejado a nivel económico y por ende se toman las decisiones que se toman. Es muy frustrante porque no es que estas personas no generen o no vivan, ¿verdad? Pero yo creo no, es un hecho que por eso el gobierno toma las decisiones que toma, ¿verdad? Porque en cuestión de números ve que un sector que no le afecta tanto esta crisis ambiental, se puede adaptar mejor o puede sobrevivir ante los efectos directos. Tal vez nada más a esto que dice Sofi, también es importante considerar que también, digamos, los ecosistemas sociales son muy sensibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si llega a plantearse como, ¿verdad? Quitemos las piñeras de Costa Rica, ¿verdad? Que es algo que debería ser una prioridad y estoy completamente de acuerdo. Pero claro, tenemos un montón de familias que dependen de esa economía, ¿verdad? Y que es justamente lo que vamos a hacer en estas comunidades si quitamos las piñeras, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco también eso, ¿verdad? Que las decisiones también se toman, sí, a partir de modelos económicos, pero que también, digamos, desde el punto de vista de acción climática, también tenemos que considerar muchísimo el entorno social porque al final está tan relacionado que por querer hacer algo podemos crear un caos gigante, ¿verdad? Que es mucho también lo que pasó en Cruzitas, ¿verdad? Se fue la minería y dijeron que iba a ser un desastre y terminó siendo un problema de seguridad social, productivo, económico, ¿verdad? Súper complejo que no se ha logrado resolver del todo. Entonces creo que siempre es como, ¿verdad? Como enfocar mucho eso, ¿verdad? El que no es solo un tema ambiental, sino es que de verdad todo está tan relacionado que hay que trabajarlo así como con pincitas. Sí, no, y totalmente. Y agregando eso, la definición como de vulnerabilidad viene mucho a la mano de eso, ¿verdad? No solamente se ven afectados directamente por el cambio ambiental que estamos teniendo, el impacto ambiental, el deterioro ambiental, sino que o sea, para estar en una categoría de vulnerabilidad es que no hay mucho margen para cambiar, para movilizarse, ¿verdad? Entonces, eso es como que la población está atrapada en una actividad que se ve afectada y no tenemos o sea, no podemos nada más erradicarla, como dice, exactamente como dice Amanda, digamos, ya, se va a Pindeco y listo. De hecho, es súper complejo porque usted habla con personas que trabajan o han trabajado en las piñeras y pues los comentarios son muy ambiguos porque muchos están casados con la empresa que les ha dado trabajo durante años, a pesar de que son conscientes de que su calidad de vida o su salud o que las condiciones laborales no son correctas, pero dicen, pero bueno, es el trabajo que nos dieron. Entonces, sí, es sumamente complejo y también incluso eso de parte de gobierno, a pesar de que quieran hacer algo, pues sí, es muy difícil, ¿verdad? Atacar una política así, ser muy totalitarista en ese ámbito. Ujú. Sí, completamente. Digamos, como ustedes dicen, no se puede como desenlazar todo esto y de lo mismo que ustedes hablan de lo que es desarrollo, progreso, y eso también se puede ver incluso con la parte como del desarrollo tecnológico, la parte de recursos y demás. Eso puede ser como un gran problema porque se están explotando recursos, sobre todo como del medio, de la parte como de naturaleza, ¿verdad? Pero como dicen, también se necesita sostener la economía de alguna forma. Costa Rica es un país que está apuntando mucho por el desarrollo tecnológico, de traer transnacionales, generar producto acá, ensamblar. Entonces, con todas estas industrias que están utilizando recursos acá, ¿cuál podría ser como ese equilibrio, verdad? Porque está la parte de minería para tener baterías verdes, para tener autos eléctricos, distintas cosas que se generan no solamente en Costa Rica, sino en otros países. Entonces, como por dónde puede estar ese equilibrio para intentar llegar a ya como irnos hacia un cambio, hacia un nuevo rumbo, hacia alguna nueva forma de sistema que sea mucho más sostenible. Este, bueno, Eso es, eso es sumamente complejo porque es lo que todo el mundo habla de que si los carros eléctricos son una solución o no, ¿verdad? Porque, bueno, que las baterías que contaminan mucho y que duran muy poco, pero que, bueno, que emiten menos CO2 que la extracción de combustibles fósiles. Yo sé que ustedes saben mucho más del tecnicismo que yo, ¿verdad? Pero yo creo que
hay que irse un poco incluso más pequeñito. Igual, bueno, Costa Rica desde los 90, yo creo que ya no tenemos un sistema agroexportador, digamos, la agricultura no es nuestro principal, o sea, ya somos un país de servicios y de la parte industrial, eso es algo que no podemos negarlo, digamos así, pero yo creo que incluso hay que irnos a más pequeñitos, como a lo que ya tenemos, cómo lo podemos optimizar, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que empezar y es muy complejo porque es política, pero tiene que ir por parte de las empresas, o sea, cómo podemos hacer que este producto que se va a fabricar acá tenga una conciencia circular, ¿verdad? O también que tenga conciencia de derechos laborales, que parece increíble que eso sea algo que hay que pelear, ¿verdad? Ahorita que se está peleando. Entonces, creo que es muy complejo porque sí, de que va a pasar. Y Costa Rica es un paraíso fiscal y las zonas francas es una maravilla y va a seguir, y su objetivo es seguir trayendo inversión extranjera, pero creo que sí hay que tener o sea, poner ciertas condiciones porque se nos está yendo la mano con el libre mercado y comercio, pero sí, qué difícil, ¿verdad? Uno sabe como que uno quisiera que pasaran ciertas cosas, pero sabe que por otro lado siempre van a haber otros incentivos. Sí, yo en realidad creo que es muy necesario como empezar a considerar que otros modelos se pueden empezar a gestionar. O sea, yo verdaderamente creo muchísimo en las economías locales, pero claro, eso no implica nada, digamos, si el gobierno como Estado y aparato, digamos, logra avanzar en ese sentido. O sea, si no tenemos una política de económica local, por ejemplo, que, no sé, financie y movilice emprendimientos que puedan hacer innovación tecnológica, es demasiado complejo poder avanzar. Y creo que eso es algo que todavía nos está faltando mucho en Costa Rica. Creo que nos hace falta mucho como tratar de entender cómo podemos trabajar ya en este momento, ¿verdad? Porque la gente lo piensa mucho futuro, ¿verdad? Es como, ay, sí, la gente del TEC que está haciendo tal y tal cosa, ay, la gente de la UCR, de la UNA, pero ya lo están haciendo, ¿verdad? Entonces justamente ya hay un espacio de ahí, de mercado que se puede inclusive explorar, que se puede trabajar, que se puede convertir en algo muchísimo más sostenible. Pero yo sí creo que eso es algo como que nos está haciendo falta y creo que es un tema de visión justamente en las políticas y en el Plan Nacional en General de Gestión de Costa Rica, ¿verdad? Que es como cómo hacemos para financiar procesos de innovación fuertes que nos puedan acompañar. En Costa Rica tenemos una empresa que hace copas menstruales aquí, ¿verdad? O sea, está cíclica. Eso es un avance súper gigante. Es un producto 100% hecho de manera nacional. ¿Cómo hacemos justamente para que este tipo de producciones también puedan seguir funcionando acá y que más bien puedan empezar a exportar de una manera, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de cositas también es como un poco lo que nos hace falta como en esa visión, cómo poder articular. Y yo sí creo que ahí hay un tema mucho de gestión local en comunidades de que siempre se visibiliza a las comunidades como algo chiquitito, como algo pequeñito, sobre todo si son como zonas muy turísticas como playas, ¿verdad? Hace poco, hace como un mes y algo, estuve en Pavones. Nunca me había ido tan al sur en Costa Rica. Y me daba mucha curiosidad porque era un espacio tan rico en todo, gastronomía, cultura, o sea, la playa era precioso, todo era hermoso, pero siempre es como es que es Pavones, pero es como es la playita, ¿verdad? Es que son economías chiquititas, es el emprendimiento. Y claro, es un emprendimiento de una señora que tiene un mega restaurante que sirve a 100 personas al día y es toda una economía súper sólida y además por medio de eso ella está apoyando para que se sostenga el refugio de tortugas. Entonces, claro, empezamos a ver que son unas economías fuertes, pero lo que no tienen es el acompañamiento. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que Procomer, que el MAKE, que otras instituciones se puedan apuntar y puedan ir a estos espacios, ayudarles a formalizar, no sé, un modelo de negocio más sostenible, más estructurado, podría ayudarnos un montón a avanzar como sociedad y como comunidades y justamente a poder buscar cómo poder apoyar estas economías. Creo que algo muy claro de eso fue en pandemia que el turismo se vio sumamente golpeado, las comunidades estuvieron demasiado afectadas, pero justamente lo que logró mucho movilizar esto fue como la solidaridad, pero ahora necesitamos un poco pasar como de esa solidaridad de ese momento a cómo poder institucionalizarlo y que justamente esto se pueda hacer como una estructura muchísimo más fija, que tenga como este sostén para que la gente pueda crecer sus economías mientras tenemos un desarrollo pues sostenible. Sí, totalmente. Y yo creo que también hay un problema de divulgación, porque existen muchos programas,
pero la gente no los conoce o creo que no están llegando a las personas correctas. Digamos, hay mucho problema en la parte de la información porque yo conozco y soy consciente que, por ejemplo, en las municipalidades, cada municipalidad tiene, o gran mayoría, supongo que deben ver algunas que no, tienen departamentos de ambiente, de la mujer, que tienen varios programas de capital semilla, se llama, ¿verdad? Que es un capital no reembolsable en la mayoría de los casos, algunos sí es tipo préstamo, pero con intereses mucho más accesibles, que son justamente para eso, ¿verdad? Para el desarrollo, para los pymes, para los pequeños microemprendimientos, incluso ni siquiera, hay programas donde usted no tiene ni siquiera que estar inscrito en Hacienda, pero no se están usando, o sea, se desperdician esos recursos, o sea, se devuelven. O sea, yo soy consciente de que acá es una lucha colocarlos, pero es que creo que no se están divulgando correctamente. Yo siempre me pregunto que una que incluso que está en estas cosas no se da cuenta, o sea, le cuesta llegar a la información y cómo una, o sea, una persona, no sé eso exacto, la señora en Pavones se va a dar cuenta, mira, no, es muy complejo. Entonces, a mí me encantaría, es como, ¿cómo hicimos para tener una vía de información, ¿verdad? Un boletín que le llegue a todos, porque esos recursos, y lo peor, esos recursos se devuelven 2, 3 años y al cuarto los retiran, ¿verdad? O sea, se cierra, el gobierno dice, esto no se está usando y va para algo más. Y entonces se desperdician ese tipo de programas. Y eso sí es, yo creo que, bueno, sé y soy consciente que muchos de las personas que trabajan colocando esto se esfuerzan mucho por hacerlo, pero igual y falta mucho por recorrer por ahí. Sí. Incluso, no sé si será muy ambicioso pensar y que esta información esté en los bancos. Pero, o sea, cuando llegue una persona, y al menos en los bancos nacionales, entiendo que el privado no le funcione, que le diga vaya donde el gobierno y ahí le van a prestar el dinero y es más, incluso puede que se lo den y usted no tenga que pagarlo, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos en los bancos nacionales me parece fundamental que existe ese lazo, ¿verdad? Para que esté ahí la información. Completamente, digamos, la falta de información que hay y yo lo he visto porque tal vez nosotros no es solamente en temas ambientales que intentamos enfocarnos con Quantum Quarks, es mucho educativo, social, de impacto, la falta de información que hay para de todo y los fondos que hay incluso como para poder llevar proyectos a cabo, giras, proyectos educativos en escuelas y demás. Esa información es demasiado difícil de acceder tanto como acá en Costa Rica como a nivel internacional, con otras ONGs, incluso bancos, ministerios, etcétera. Otras ONGs más grandes acá los tienen y es como demasiado difícil poder acceder a toda esta información. Y una hace el esfuerzo de divulgarlo, pero incluso a veces es tan difícil poder llegar como a las personas correctas. Es muy difícil tener como canales de difusión tan contextuados y específicos a distintas comunicaciones, digamos, como comunidades, distintos sectores. Lo de los bancos suena increíble. Nunca se me hubiera ocurrido, pero suena increíble buscar como ese apoyo tal vez de algunas como entidades. En la parte como, bueno, ya entramos como en el tema, entonces me gustaría preguntarles como tal vez como retomando un poco la parte tecnológica, estudiantes que quieran tener startups, que tengan iniciativas científicas, tecnológicas, de desarrollo, de comercio, o incluso personas como ciudadanas nada más, ¿cómo, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en los proyectos, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos influir en este tipo de políticas, en este tipo de divulgación de conocimiento? ¿Cómo podemos tomar políticas dentro de proyectos, organizaciones, startups y demás, para intentar como impulsar todo esto? Yo creo que ahí sí es muy importante también repensar un poco inclusive el modelo educativo, ¿verdad? Algo que a mí me hace como un año y algo estuve haciendo varios procesos educativos de menstruación a nivel del país. Y algo que a mí me costaba mucho era como llegar a las escuelas y a los colegios y ver que la educación sigue siendo tan tradicional, ¿verdad? Es como tenemos que aprendernos la materia y después vamos a hacer un quiz y después usted va a ver si pasó o no. Y nos pasaba mucho porque siempre nos decían, es que necesitamos que ustedes hagan una evaluación del curso. Y obviamente pues todo ese proceso se hace y se aplica y ese no es el problema, pero al final del día es como estamos educando para que la gente, ¿verdad?, tenga esta información y la retenga y se aprenda qué es la menstruación y cuáles son los ciclos y cuáles son los síntomas y todo eso, o lo estoy haciendo porque verdaderamente quiero que estas personas
puedan internalizar todos sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y que vean que tienen el derecho a tener una menstruación segura, digna, ¿verdad? Que no sea dolorosa, etcétera. Y creo que es exactamente lo mismo con el modelo educativo en general, ¿verdad? Estamos enseñándole a las personas a que puedan resolver problemas, a que puedan hacer innovación, a que puedan tener creatividad, ¿verdad? Creo que todavía hace falta muchísimo eso dentro del ministerio, del Ministerio de Educación, de alguna manera para poder conectarlo, ¿verdad? Porque también pasa mucho que estamos en el colegio y pegamos ese brinco a la universidad y uno se da cuenta de 1300 cosas, ¿verdad? Inclusive te das cuenta que podías haber estudiado otra carrera. Yo fui una de las que se equivocó de carrera, como dicen por ahí. Yo empecé estudiando microbiología y me encantaban las ciencias, pero me di cuenta que no era lo mío y me cambié a comunicación. Pero eso es justamente la experiencia que te da la universidad. Pero ¿cómo hacemos que eso se pueda como potenciar más para que justamente las personas puedan darse cuenta de qué experiencias puedan tener, qué habilidades pueden desarrollar más para justamente poder impactar en diferentes espacios? Yo creo que en general la gente tiene siempre ideas maravillosas. O sea, todas las personas se nos ha ocurrido algún invento en nuestra vida, aunque digamos eso es una tontera, pero se nos ha ocurrido. Si tuviéramos espacios como para poder prototipar, por ejemplo, ¿verdad? Para poder pelotear estas ideas, hacer lluvias y hacer como consideraciones de si esto es viable o no es viable, sería muchísimo más fácil poder empezar a hacer innovación social. Y de ahí partimos en innovación social para género, para medio ambiente, para un montón de cosas. Y yo creo que eso se ve mucho con las ¿cómo se llaman? Las bardas que ponen en los ríos, ¿verdad? Que en realidad fue un proceso social muy fuerte, ¿verdad? Que eran las comunidades tratando de limpiar los ríos, este proyecto escala y entonces ahora hacemos las riobardas. Pero entonces creo que siempre es como esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente siga teniendo como la curiosidad de querer inventar algo diferente, ¿verdad? De querer probar algo, de querer hacer algo distinto. Y yo creo que las comunidades están siempre como muy ansiosas de querer hacer eso. Yo vivo en Moravia y hay algo que hacemos todos los años, que es el Festival de las Esferas. Y a la gente le gusta tanto, ¿verdad? Es como que hacemos estas bolitas de microorganismos, las tiramos al río y el río se limpia y es como todo un ciclo. Pero a la gente lo que le encanta es sentir que está haciendo algo, ¿verdad? Verdaderamente está impactando en el espacio en donde vive. Entonces yo siento que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? ¿Cómo poder motivar más como esa creatividad, esa curiosidad, que la gente no tenga como ese miedo a innovar, pero que también el sistema educativo te pueda como respaldar un poco en este proceso? Auge en la UCR es un programa súper importante para este tipo de cosas, pero justamente, ¿verdad? Cómo tenemos más presupuesto, cómo tenemos más apoyo y demás. Yo creo también, bueno, yo también soy fiel creyente de que somos para y por la comunidad, ¿verdad? Y las comunidades son muy fuertes, soy más fuerte con todos los demás que yo sola, pero creo que también a veces eso puede ser muy abrumador, ¿verdad? Decir, y entonces a qué grupo me uno, o cómo, y dónde. Y uno puede empezar desde la casa, o sea, yo también soy una pequeña comunidad en mi casa, con mis vecinos o en mi familia, porque yo sé que el impacto puede ser grandísimo, digamos, convencer, qué sé yo, si vivo con una familia y somos 5, y convencerlos a todos de que vamos a separar los residuos, ¿verdad? Eso es un impacto grandísimo y puede que no se sienta así, pero podemos empezar desde ahí, desde chiquitito, desde la casa, desde convencerlos de, mira, no compremos más cosas en aerosol, que son pequeñeces y a veces, o se pueden sentir como pequeñeces, pero no lo son, ¿verdad? Porque eso da un inicio a una bola de nieve, digamos. Entonces, creo que pequeños cambios sí pueden llegar a hacer a que eventualmente pues yo llegue a ser activista en algún grupo o me una y ya me vaya a hacer giras de reforestación y cosas, pero puedo empezar pequeñito y creo que incluso ahora, para bien o para mal, el algoritmo me escucha y me va a empezar a dar información, ¿verdad? O sea, yo me empiezo a interesar en un tema y empiezan a darme más. Entonces creo que sí podemos hacer cosas pequeñas, desde cambiar hábitos de consumo, desde investigar, desde empezar a hablar del tema con amigos, con conocidos, con familia, y así uno incluso le empieza a llegar más información. Y después también en la parte de la comunidad, hay tantos, es que es eso, a veces es tan abrumador y bueno, en la GAM es todo un mundo, o sea, yo tengo esta discusión con mis amigos siempre de que la GAM olvida las periferias y viceversa también, ¿verdad? O sea, las periferias es una cosa, la GAM es otra totalmente aparte. Aquí, bueno, yo siento que en la GAM, es que ahorita estoy en San Miguel, acabo de llegar a mi casa, entonces a veces estoy disociada de dónde estoy hablando, pero en San José creo que hay un problema de que no sentimos
vale la redundancia, sentimiento de pertenencia. O sea, el parque no es mío, ¿verdad? El río no es mío. En cambio, yo en San Vito, por ejemplo, yo siento eso, de que San Vito es mío, es mi pueblo. Son mis calles, es mi parque, es mi reserva, es mi jardín botánico, es mi reserva y que yo la valoro y es para mí, por mí. San José no. En San José yo tengo un parque al frente de mi casa y yo he entrado 2 veces. Todos los 3 años que tengo de vivir frente a un parque precioso, pero no voy porque no es mío, ¿verdad? O sea, no me pertenece, no. Es complejo, ¿verdad? La dinámica es distinta y eso se aplica a todo, ¿verdad? Porque es como yo no conozco a mis vecinos, entonces, o me costó mucho conocerlos. Yo hago composta con una muchacha que tiene un proyecto de Hagamos Composta Costa Rica, que es privado, pero es prácticamente sin fines de lucro. Esa muchacha cobra para mantener el proyecto vivo y yo tenía 2 años de sacar mi cubeta y hasta 2 años después un vecino me preguntó que qué era eso tan chido, o sea, qué era eso, o sea, que esa era, porque yo todos los martes sacaba una cubeta y decía composta. Y ya ahí conversamos y ahora ellos también hacen composta, pero nos duró 2 años. 2 años en esa cerca. Cuando si fuera aquí, digamos, en las zonas rurales, yo le hablo a mi vecino, el primer día, en el momento uno donde yo saco una cubeta, me va a preguntar esa cubeta qué es y qué está haciendo y por qué. Entonces, creo que los problemas son diferentes, ¿verdad? O sea, tal vez en zonas rurales tenemos ciertas dificultades, pero en la zona, en la GAM, es que tenemos, y esto se aplica a todo, ¿verdad? O sea, nos está costando un montón hacer relaciones sociales, amistades, un montón de cosas, pero también en esta parte de unirnos e ir y limpiar un río, porque es nuestro, aunque no se sienta así, ¿verdad? Es mucho más difícil. Y eso también empieza en la comunidad, en la educación, perdón, o sea, 100% de acuerdo. Sí, yo creo que también en eso que decís ahí juega mucho el papel también como individual de cada escuela y colegio, ¿verdad? Por lo menos en Moravia yo sí he visto como que hay como algún tipo de vinculación fuerte como en buscar que la gente se sienta parte de la comunidad. Es como, pero es lo que decís, es como muy complejo. Aquí en San José Centro, el colegio Señoritas, las chicas que están ahí se sienten súper identificadas con el cole, ¿verdad? Entonces es como, se vuelven unas comunidades fuertes, pero en el momento que eso se detiene, digamos, se hay una desconexión completa. Entonces, sí, yo creo que también ahí es muy importante pensar cómo podemos fortalecer asociaciones de desarrollo, por ejemplo, los comités de deporte, las municipalidades tienen un rol demasiado importante que a veces no se visibiliza ni ellas mismas fortalecen, ¿verdad? Que es como cómo articular a las comunidades. Y que la gente deje de pensar en las bunis como la que pasa una vez, 2 veces a la semana, recoger la basura y ya está, sino que, ¿verdad? Tienen como una responsabilidad fuerte con las comunidades. Entonces, sí, totalmente. Total, por lo menos yo también soy de acá de San Vito, de un pueblo, y como dices, primero siento un sentido de pertenencia porque es como es mi casa, mi pueblo, mi escuelita, incluso si no son como escuela a la que yo asistí, se siente como bueno, mis escuelitas de San Vito, mis colegios de San Vito, a los que yo puedo visitar, venir a hacer talleres, conozco a las personas, me reciben. Y además es mucho más fácil venir a hacer programas educativos acá, tal vez, que en el GAM. Cuando uno llega al GAM, llega a una universidad, por lo menos como el TEC, que hay tantos prejuicios, por ejemplo, al respecto, porque es algo muy científico, es un ambiente muy académico, muy de producción. Pasa demasiado y es algo que Amanda y yo comentamos mucho y fue también como el mucho porque nació esta iniciativa y como un enfoque tan social, que las personas llegan a distintos ambientes, sobre todo en el Tec pasa que llegan y es como, sí, pero ¿para qué voy a ir a sembrar yo árboles? Que me interesa a mí ir a limpiar el río Toyogres que está súper contaminado y pasa por el Tec y por nuestros corredores biológicos? Si yo solo vine a estudiar ingeniería, si yo lo que quiero es hacer ciencia, si yo lo que quiero es ganarme un Nobel, un premio, entrar a, qué sé yo, a alguna empresa. Entonces es verdaderamente difícil también como esa conciencia también respecto a ciertos ambientes. Es algo que a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, desde Quantum Quarks, esa conciencia de más íntegra de que sí, somos profesionales, somos individuos, somos también parte de una sociedad. Entonces, el integrar esta visión de que todo está vinculado, la política, la economía, la producción, la ciencia, la educación, cualquier área, la salud, es como tan difícil a veces, en el TEC pasa muchísimo, es muy difícil mover iniciativas ambientales, educarse. Yo estoy ya por mi tercer año
de carrera y hasta hace poco fue que me enteré que había toda una iniciativa para limpiar el río porque estaba súper contaminado y huele horrible y uno pasa y se inunda y la calle del frente está completamente inundada. Entonces también esa falta de información, que es lo mismo que venían diciendo, y que, por ejemplo, lo empezaron a mover dos muchachas de biotecnología, que es como una de las carreras más relacionadas a biología y ambiente y nadie lo sabía. Creo que ni siquiera tenían como acompañamiento económico ni nada. Entonces, qué fuerte y no saber muchas veces como qué es lo que se puede hacer o cuando uno llega como estudiante o tiene que emigrar, que es parte también, ¿verdad? Las oportunidades están centralizadas por el mismo sistema como de producción, de empleabilidad y todo. Llegamos al área metropolitana, no nos sentimos pertenecientes y no conocemos a nadie, no sabemos qué espacio podemos ocupar, a quién preguntarle. Entonces también quería preguntarles como qué tipo de espacios de fácil acceso hay como en general, o sea, algún espacio en el que podemos ir a buscar iniciativas, espacios que ya existan para ocupar, cómo podemos generar espacios que otras personas ocupen, cómo podemos tener iniciativas, impulsarlas, incluso desde su propia experiencia, qué tipo de proyectos, iniciativas han tenido, cómo los han impulsado, a dónde han podido como ir a preguntar, con qué se ha topado ustedes que ya están como mucho más en el área. Yo soy de las que cree que si una no encuentra hay que hacer. Entonces, verdaderamente creo que si uno está en una comunidad o en un espacio y siente que algo está haciendo falta y que justamente hay que organizarse, hay que hacerlo, ¿verdad? Y hay que buscar. Y eso, si eso implica ir a tocar puertas a las casas y tocar timbres y repartir papeles, pues habrá que hacerlo, ¿verdad? Yo sí creo, y eso es algo que vos decías, que la única forma de que nos logremos salvar como mundo es si lo hacemos de manera colectiva, porque si nos seguimos cuidando solo nosotros y solo yo en mi casa y yo y mis problemas y yo no pienso en mi comunidad, nos va a llevar. O sea, verdaderamente tenemos un problema social, económico, ambiental demasiado grande que no podemos seguir abordando de una manera tan individualista como lo estamos haciendo. Cada vez es más necesario buscar cómo tener comunidades y yo creo que lo sentimos. O sea, yo veo a mis amigas y cada vez es como más esta tensión de cómo nos mantenemos juntas en esta crisis geopolítica que está sucediendo, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que te sostiene. Yo sí creo que hay varias organizaciones en Costa Rica que hacen trabajos demasiado maravillosos. A mí, bueno, Fundación Orgánica, Raquel Zagot es una de las fundaciones que más me encanta. Creo que hacen un trabajo precioso. Raquel es maravillosa, además como facilitadora. Entonces, creo que ese tipo como de contactos o de formas de poder articular siempre son increíbles. Está la Red de Jóvenes por Cambio Climático, que también hacen un trabajo maravilloso. Y desde luego está el Consejo Climático de Juventudes, donde estamos haciendo pues también bastantes espacios y procesos. De hecho, estuvimos este año trabajando un proyecto que se llamaba Generación Sostenible, donde trabajamos con consejos de la persona joven y personas activistas de varias comunidades, justamente para poder ayudarles a escalar habilidades de cómo hacer acción climática comunitaria. Justamente pensando como en eso que estamos hablando, ¿verdad? Que al final las acciones locales es lo que se convierte en acciones globales, ¿verdad? Que siempre ha sido un poco inclusive la idea de Naciones Unidas, ¿verdad? En las comunidades, después a nivel país, después a nivel regional, después a nivel global. Pero sí ha sido como un poco complejo. Creo que hay muchos temas ahí alrededor, ¿verdad? La falta de apoyo estatal, hay temas de financiamiento súper complejos. Creo que también es muy difícil a veces como personas jóvenes poder hacer cosas porque la gente siempre espera que lo hagamos de manera voluntaria, gratuita, ¿verdad? Entonces hay como muchas cositas como que suceden, pero yo sí les diría como que busquen un grupo de gente así que les sostenga y con los que puedan trabajar. De hecho, aquí está conectada Fiu, ahí la vi. FIO es parte del Consejo Climático de Juventudes y siempre lo he dicho, es parte esencial de todo lo que hacemos, no solo porque es maravillosa y es increíble, pero porque justamente nos ayuda a sostener los espacios en los que estamos. Entonces creo que es eso, ¿verdad? Busquemos dónde podemos estar, no solo para poder hacer un cambio, pero que también nos hace sentir respaldadas de alguna manera de que lo que estamos haciendo es justamente lo que tenemos que hacer. Y sí buscar siempre esa visión como súper colectiva y de comunidad. Sí, no, y tiene, es súper complejo y contradictorio a la vez porque de hecho se sabe como históricamente que en momentos de crisis la gente se vuelve intimista, digamos, yo me vuelvo, o sea, ante este caos yo me voy para mi casa.
y trato de hacerlo mejor en mi espacio porque el mundo es un caos, ¿verdad? Entonces es como ya toda la comunidad o todo lo que antes me daba mucha felicidad o me sostenía ya no existe, entonces me voy a mi casa y me quedo en mi grupito cerrado y empiezo a hacer un círculo más pequeño de amigos y de familia, y bueno. Entonces hay que romper ese ciclo y es muy complejo porque es como natural, ¿verdad? Es el ciclo natural y más bien hay que romperlo porque estamos en una crisis, más bien tenemos que ver cómo volvemos a unirnos. Yo creo que en cuanto a programas, o sea, no hay nada más fácil, bueno, no es fácil, todo lleva mucho esfuerzo y es complejo, pero acercarse igual a las municipalidades, es lo que decía Amanda, es súper, o sea, súper cierto. Incluso creo que el problema de las municipalidades a veces es porque la percibimos como, y es cierto, como un ente político, ¿verdad? Y depende del partido que esté, entonces me acerco, no me acerco, o no me interesa porque yo no me interesa la política, ¿verdad? O, ¿verdad? Es muy complejo, pero en realidad, o sea, son pequeñas, es una pequeña institución que está dedicada a su cantón, ¿verdad? Y tiene departamentos que independientemente del partido político que esté, trabajan, o sea, proyectos, administran fondos, y yo sé al menos que en Cotobruz tengo certeza de que está el departamento de ambiente, por ejemplo, y entonces ahí tienen un montón de programas. Después, en cuanto ya más GAM, bueno, la OCR, voluntariado, siempre, creo que todos los meses tienen sesiones y es básicamente qué quiere hacer, ¿verdad? O sea, en qué nos quiere ayudar. O sea, ¿te gusta educación? Bueno, vamos a dar clases en tal lado. ¿Te gusta ambiente? Bueno, vamos a ir a sembrar árboles. O sea, opciones hay para hacer voluntariados en un montón de diferentes sectores. Y después, ya tal vez un poco, bueno, acá tenemos, en San Vito específicamente, tenemos la finca Cántaros. Yo soy fiel amante y fan de Finca Cántaros, que es una asociación, ¿verdad? Es una muchacha que vino acá y tiene una asociación ambiental sin fines de lucro y con un énfasis en educación ambiental específicamente, y que hacen, y bueno, y tiene un programa específico para mujeres que se llama Mujeres Comprometidas con la Tierra y que se dedique, bueno, y que tiene un enfoque de hecho de darle poder y validez, que eso creo que, y formar comunidad, que me parece importantísimo, de las mujeres, el poder que tenemos en la conservación ambiental, porque eso es algo importantísimo también, que está científicamente comprobado de que las mujeres tenemos un impacto más grande a la hora de conservar el ambiente. Y como, por ejemplo, en comunidades principalmente que se dedican a la agricultura, también, o sea, porque la mujer es aquella la que no solo cuida la casa, sino también cuida la tierra y cosecha de forma más eficiente y más ambientalmente consciente, ¿verdad? Entonces tenemos un impacto grandísimo y en este tipo de asociaciones se les da, o sea, se potencia eso. O sea, y a mí me gusta incluso, pues si no son de acá, yo entiendo que este ámbito es sumamente largo, ¿verdad? O sea, en sus redes divulgan mucha información y creo que, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ellos también en encadenamiento, ¿verdad? Ahorita hay un proyecto muy bonito que se llama Amistosa, que es que se está tratando de conectar el Parque Internacional de Amistad con OSA, ¿verdad? Y entonces el nombre es lindísimo, Amistosa. Y entonces lo que están haciendo es un pequeño corredor biológico, sembrando por medio de propiedades privadas para conectar eso. Entonces, por medio están yendo igual a tocar puertas, a ver qué personas les abren para que su propiedad siembren árboles para conectar y ese tipo de cosas van conectando a la comunidad, ¿verdad? Porque entonces se va regando ahí la bola de que están, por ejemplo, están regalando los árboles, pero ese tipo que es muy fácil, es que a veces, por ejemplo, usted habla bueno, incluso yo sé que mi abuelo, en algún momento, cuando yo le dije reforestemos, es como, bueno, pero eso implica una inversión, y lo que es que uno, por cosas de la vida, yo tenía esa información y decir, no, es que es gratis, o sea, es que me están dando los árboles, ¿verdad? Nada más, entonces, y la gente cambia totalmente o sea, percepción, o sea, incluso eso, o sea, mi abuelo, un señor que toda la vida se ha dedicado a la ganadería, es como, no, pero es que hay recursos, y claro, sí, y uno le explica y con la información y le dijeron y le piropearon lo que estaba haciendo, ya se siente, ¿verdad? Como, mira eso, lo que estamos hablando, soy parte de algo, estoy haciendo algo bien, mira qué bonito, van a volver los monos, que en San Vito tenían tiempo de no verse monos y hace poco volvieron los monos. Entonces, es eso sí, de comunidad, de que mira, si estoy siendo parte de algo. Pero creo que sí, lo más fácil es siempre acercarse, bueno, incluso eso, empezar desde chiquitito y empezar a conversar, porque a uno le llega.
O sea, uno empieza a hablar con alguien y un día habla con la persona correcta y te da todo así lo que usted andaba buscando. Me encanta como ese enfoque que tienen y cómo lo expresan. Totalmente. Qué importante también porque incluso como a nivel psicológico, que es lo que comentabas de, tenemos un señor que es incluso hasta de otra época, que tienen una conciencia, una visión tan distinta y el poder, ese sentido de comunidad que no es solo importante como para organizarnos, para que sea más fácil, para aprender, como, ¿verdad? Eso de tenerlo cerca, ese sentido de pertenencia, que es como lo que venimos hablando y siento que se viene sintiendo de trasfondo, ese sentido de pertenencia que es tan necesario en épocas de crisis climática, de género, política, económica, etcétera. Tan necesario porque es como la forma en la que incluso uno se sostiene. Es la forma en la que, por ejemplo, yo, con mi activismo en la parte educativa, de derechos y demás, es la única forma en la que yo me sostengo. Que si yo me siento mal, llego y le digo a alguien de mi comunidad, la estoy pasando mal, estoy dudando, me siento bajoneada y ya puedo como conversarlo, me pueden dar una solución o mira que quiero hacer esto, pero no sé dónde, demos de viaje, busquemos información, llamemos aquí. Yo conozco a una persona que había hecho algo similar en otro lugar, entonces es tan importante y a veces como que lo subestimamos tantísimo, nos quedamos tanto en el individualismo y bueno. Pasando un poco más como de comunidad hacia lo individual, porque también es un tema como que muchas veces no sabemos qué hacer desde lo individual. Al menos yo soy una que cuando me he querido como educar desde hace tiempo en la parte ambiental, hay tanta información y en redes sociales hay tanta desinformación. O sea, vivimos en una época de tanta información que caemos en desinformación, en información falsa, inaccesible, que al menos en la parte científica, las revistas de ambiental y distintas cosas son carísimas, imposibles de acceder. Entonces, tanta información que aturde, que es difícil de procesar. Entonces, tal vez como el consumismo, por ejemplo, ustedes ¿cómo piensan que el consumismo nos puede hacer cómplices de este mismo daño ambiental sin darnos cuenta? Es importante como reflexionar mucho este tema de nuestro consumo, más con todo esto del fast fashion, ultra fast fashion, la parte del greenwashing, ¿verdad? ¿Cómo podemos caer en enfrentar a esa desinformación sin promover como el greenwashing o algún tipo de políticas que más bien vienen siendo lo mismo? Yo les voy a contar algo que me pasó el año pasado. A fin de año, en diciembre, bueno, que uno siempre empieza a acomodar la casa y todas esas cosas, me puse a acomodar el closet y me di cuenta que tenía casi 20 pares de zapatos, tenía como 10 jeans, o sea, era demasiada la ropa que tenía. Y empecé como a hacer cuentas y dije, o sea, yo paso diciendo, no pidan por Shein, no pidan por Temu, no hagan aquí, no hagan allá, pero al mismo tiempo igual estoy siendo parte como de este sistema de fast fashion, de que cada vez que necesito algo voy a ir a comprar ropa, ¿verdad? Aunque sea la americana, ¿verdad? Siempre ha sido un poco como eso de, no importa porque es la americana, ¿verdad? No importa porque ya está aquí en Costa Rica, no importa porque es tal cosa. Entonces este año en realidad me puse un reto que no creí que iba a ser tan difícil, pero lo ha sido y es que no quiero comprar ropa, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta que hay como una presión, aunque es súper invisibilizada, digamos, de no repetir ropa, ¿verdad? Que siempre ha sido como esta cosa terrible de estética y demás, pero nunca me había dado cuenta de esta presión tan grande que había hasta este año que dije, no voy a volver a comprar ropa, ¿verdad? Y no voy a comprar zapatos y no voy a comprar nada si es que es algo que verdaderamente no me está haciendo falta. Entonces creo que lo primero que hay que pensar siempre es eso, es como de manera individual, qué estoy haciendo que puedo cambiar, ¿verdad? Que es un poco lo que decía Sofía, tal vez comprometer a la casa a no usar aerosoles, a empezar a compostar, ¿verdad? Pero sí empezar como de una manera muy crítica a considerarlo, porque al final yo decía, yo no pido por Shane, pero tengo 10 pares de jeans, ¿para qué? Tal vez con costos uso uno o dos, ¿verdad? Entonces es un poco como empezar también a hacer crítica con una misma y su modelo de consumo. ¿Verdad? Es lo mismo si voy a la feria del agricultor, ¿para qué voy a comprar 4 lechugas si sé que solo me como una o dos, ¿verdad? Porque estoy haciendo un desperdicio de comida. Entonces creo que también poder tener como ese momento de criticarse a una misma como en su modelo de consumo, ¿verdad? Es como muy necesario para también replantearse qué acciones se pueden tomar.
si yo estoy también siendo partícipe ya de este sistema porque no puedo hacer nada para salirme, ¿cómo puedo hacer justamente para que mi vida pueda cambiar de alguna u otra manera? Y después de eso, yo creo que sí es muy necesario aprender muchísimo cómo manejar las redes sociales en general, no solo por el tema como de noticias falsas, digamos, pero también porque a veces puede ser demasiada la presión, ¿verdad? Es como la vida sostenible perfecta, ¿verdad? Que a veces pasa muchísimo, que más bien termina impulsando modelos de consumo muchísimo más masivos. Pero entonces es un poco cómo poder tratar, como de poder nivelar los espacios y buscar cómo incidir. Y tampoco es que hay que hacer cambios radicales de un momento a otro. O sea, yo empecé usando shampoos en barra y después ya de ahí empecé a escalar. Y ya después llegó el compostaje, que llegó el aquí, que llegó el allá y empecé a cambiar mi modelo. Pero creo que es un poco como considerar qué paso pequeño puedo hacer primero justamente para cambiar. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me pasó que yo quise hacerlo todo en algún momento y me ofusqué y yo dije, no, lo más fácil yo creo aquí es no hacer nada, ¿verdad? Porque es como eran tantas cosas y yo estoy haciendo todo mal, o sea, estoy haciendo todo mal. Yo no puedo respirar sin contaminar y, ¿verdad? Entonces, aquella cosa terrible. Entonces, creo que primero hay que respirar profundo y ver eso, qué puedo hacer o qué puedo hacer este mes, qué puedo hacer este año también. O sea, yo creo que no hay acción pequeña. Pero es eso, voy a ir a mi closet, voy a ver qué sirve, qué puedo reparar, ¿verdad? Que no, hacer una lista. Yo hago, y muy necia con la parte de economía, pero generalmente la gente tiene esto con lo que decía el marketing verde. Generalmente la gente tiene la idea de que lo ecológico es más caro y si eso es así, probablemente no sea ecológico. O sea, generalmente la opción más amigable, ecoamigable, suele ser también la más accesible y la más económica. Y si eso, si algo está muy caro porque es verde, hay que estar raro, ¿verdad? Entonces también, porque mucha gente dice eso, ¿verdad? Como, ay, es que yo no tengo plata para comprar X o Y cosa que es más buena para el ambiente. No, no, yo creo que el primer paso no hay que comprar nada y no hay que ser más bien es que estoy haciendo ahorita yo que tengo que cambiar. Entonces, eso, no, con lo de la ropa, yo hablaba con mis amigas y tengo, sí, mis problemas porque ellas de consumen en Shea o, por ejemplo, me dicen de que es que yo estoy triste y entonces me compro algo y me siento feliz. Y yo digo, bueno, es que ya eso es una cuestión que hay que tratarlo con psicología porque eso no tiene nada que ver con que usted necesite o no, o una cuestión ambiental. O sea, yo entiendo que es una cuestión de satisfacción instantánea, ¿verdad? Hay un montón de cosas que entonces eso es algo que puedes trabajar, ¿verdad? O sea, que puedes trabajar, pero bueno, si eso es demasiado terrible, dividir la basura, ¿verdad? O sea, yo sé que es súper complejo o que lleva tiempo, incluso a mí a veces me da pereza. O sea, a veces yo digo, uy, qué ganas de echar toda la misma basura y ya, ¿verdad? O a veces se le hace uno aquel, o no, uy, se me olvidó sacar el reciclaje y ya se empieza a hacer aquel montón. Bueno, pero son pequeñas acciones. Incluso bueno, ya ahora sabemos que las R's son un montón y que hay una escalera gigante y a veces esto también es súper abrumador, pero yo creo que la más fácil es la primera, que es rechazar. Entonces es como que ya no consumo. ¿Ya? Entonces es como voy al súper, incluso eso, es como verdaderamente necesito este montón de cosas, o sea, se me va a podrir, o sea, se me va. Yo crecí en una casa que es como gracias, estoy muy agradecida de que siempre hubo mucha comida, pero la refri siempre estaba repleta y siempre se ponía todo malo. Y entonces a mí eso me sofocaba y entonces algo que yo, ahora que vivo sola, soy demasiado necia con que, no, señor, yo entiendo que usted tiene en promoción las piñas, pero deme solo una, no importa que sea más cara, pero es que la piña se me va a poner mala, ¿verdad? Entonces, y así con un montón de cosas, ¿verdad? Después ya podemos ir avanzando un poquito y ya decir, ok, ahora sí, voy a consumir. Entonces tengo que consumir porque eso, ocupo shampoo. Entonces ahora voy a buscar cuál es la opción tal vez que se adapte a mis necesidades, porque entiendo que hay cuestiones de salud o habrán cosas que no puedo cambiar y que lamentablemente son muy terribles. A mí me pasó de que tuve un momento, un pic de, de chancletuda, me llamaron, ¿verdad? De que yo era como, dejé de usar desodorante y perfumes y cosas. Y bueno, también llegó un punto donde es como, no, es que hay cosas que no son sostenibles, ¿verdad? Entonces, bueno, ya uno ahí va poco a poco se dando cuenta de qué sí puede y qué no puede hacer. Pero, y la parte de informarse, ¿verdad? Porque es como que ahora necesito consumir, porque necesito, entonces voy a ir, voy a ver si, mira, tengo una tienda a granel. Lo bueno de la gama es que hay muchas opciones por ahí, ¿verdad? Puedo ir a una tienda a granel,
puedo, mira, no tengo el tiempo, pero entonces voy a ir al súper y voy a comprar en lugar del paquete este que trae todo en porciones chiquititas o este paquete de galletas que viene un montón de paquetes más, voy a comprar el paquete grande. Son pequeñas cosas que uno puede ir haciendo, ¿verdad? Poco a poco voy a la feria o, por ejemplo, acá, en las zonas más rurales, y creo que incluso es un poco más fácil, porque acá no hay tanto que comprar, ¿verdad? O sea, acá, bueno, ahorita con la maravilla y la no tan maravilla de la globalización, pues sí, aquí llega todo ya, aquí usted pide cosas de Amazon y llegan igual, rapidísimo y todo, pero creo que incluso no está tan accesible. Entonces, eso tal vez lo ayuda a uno, ¿verdad? A no consumir tanto, pero es que si en San José si usted sale y es consuma, 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 consuma. Y eso es muy complicado y eso hay que trabajarlo, yo creo que eso, o sea, desde incluso una cuestión como personal y emocional y entender, ¿verdad? Como qué verdaderamente me va a dar felicidad. Yo siempre digo esto, la parte económica, cuando o sea, cuando hablo con mis amigas, de que incluso el impacto, o sea, la libertad financiera es ecoamigable, ¿verdad? O sea, es que no solamente estás contaminando un montón, sino que al final de mes la estás pasando mal porque hiciste un montón de compras que no te están aportando nada. Eso, tenés 7 pares de zapatos, pero todos están destapados porque costaron $5. Entonces, al final, no, yo entiendo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, que usted va a ir a una tienda y querés comprar un bolso de cuero que fue hecho aquí, artesanos de Cartago, que tienen ahí un montón, bueno, hay un montón de emprendimientos muy bonitos o de negocios familiares milenarios, ¿verdad? De que hacen zapatos y entiendo que son caros, mira, pero eso se pone a sacar cuentas de cuántos zapatos gastó, mira, cuántos zapatos se me han destapado, se me escarapelaron, todo. O sea, al final yo me compré 3 más bien de las otras que eran buenas. Entonces eso es muy complejo, igual como, por ejemplo, lo de la copa. De eso se estaba pensando que yo no me había percatado que yo tenía 7 años de no comprar ni toallas, ni protectores, ni cosas, pero ya para mí eso era normal. Y fue que pasé por el pasillo del súper y que hay esa pared gigante de todos estos productos. Yo decía, no solamente lo que no estoy contaminando, sino que decía, mira, eso es algo que no tengo que presupuestar. En mi diario yo no tengo que presupuestar comprar esto. Tengo que presupuestar comprar la rasuradora igual, porque uso eso, solo compro el paquetito este diminuto. Entonces, y eso es a veces también, y es complejo porque tuve que hacer en algún momento la inversión, pero yo puedo dar fe de que eventualmente sí se paga. O sea, hay que tener mucho cuidado porque hay quien pues compra la copa, pero sigue usando la otra, o compra la navajilla reutilizable, pero después igual siempre usa las desechables porque me es más fácil o me gustan más, ¿verdad? Una cosa así. Pero entonces sí hay que ser, a ver qué sí yo puedo hacer y qué no, qué va con mi estilo de vida y qué no, y qué puedo hacer y qué es sostenible y qué no es sostenible en mi caso. Pero creo que es primero un examen de conciencia, de hecho. Y nada más agregar a eso, yo hay algo que empecé a hacer hace ya bastante tiempo que también es una muy buena práctica para aprender a ver como esos patrones de consumo. Y es que, por ejemplo, si voy a ir a, no sé, cosechas a comprarme un batido, llevo mi vaso, ¿verdad? Y les digo como, me lo pueden preparar aquí. Y como tener que exponerme a que me digan que no, también ha sido como muy interesante porque es como, bueno, entonces no voy a consumir aquí porque no quiero un vaso plástico. Y hago lo mismo, digamos, con el topper cuando tengo que venir a la oficina a almorzar. Llevo un topper al lugar y le digo, me sirve mi comida aquí. Entonces creo que también buscar como esos pequeños pasos que te hagan como cuestionar y repensar y decir, bueno, si aquí no puedo hacer esto, entonces no puedo consumir acá, pues ayuda muchísimo también. También siento que, por ejemplo, algo que yo hice mucho, porque fue que yo tuve como en mi adolescencia, tuve como esa crisis de que y yo soy de pueblo, empecé a ir más a la montaña, yo crecí en una finca, ¿verdad? Pero también como que ser de campo y estar en una finca lleno de ganados, de producción, de cultivos, no es lo mismo que irse a tener una conciencia más ambiental, porque, ¿verdad? Sabemos que toda la industria ganadera y demás también tiene su parte contaminante y todo. Entonces yo tuve como esa crisis como porque me fui a caminar a la montaña, me fui a caminar a la parte de la finca que estaba más virgen, que habían ríos, que me fui a tal catarata y a tal cerro y tal vez yo comencé a tomar esa conciencia porque comencé a conectar mucho más con el ambiente, eso fue lo que a mí me ayudó mucho. Empecé a ir más a la montaña y de repente se hizo súper conocida esa la catarata a la que yo iba a caminar
y empezaron a abrir la montaña porque la gente no estaba dispuesta a caminar los 20 kilómetros que yo caminaba para ir a la catarata. Entonces abrieron en media montaña un camino para meter autos y para que la gente caminara como 5 kilómetros o menos. Entonces, ese tipo de cosas, el montón de vasos que dejan botados que eternamente, por ejemplo, ahorita yo estoy en mi casa en San Vito, entonces me fui a asomar ayer a la ronda nada más mientras veía como la tarde y vi el montón de basura botada y cosas así, porque es carretera principal entrando. Entonces, ese montón de cosas a mí me empezaron como a dar esa conciencia y yo sí llegué hasta el punto de cambiar mi dieta, porque es algo que también muchas personas como que subestiman nuestra dieta, o sea, qué estoy consumiendo, qué tan ultraprocesado lo estoy consumiendo, eh, qué industrias, qué marcas, qué trasfondo hay en lo que como. A mí el empezar a investigar eso también me ayudó muchísimo, no por lo tradicional de ir a juntar basura, de ir a plantar más árboles, de ver qué puedo cultivar acá en la casa con mis papás para no tener que ir a comprarlo a la feria o al súper, sino el empezar a investigar y así empecé, como, ok, ya estoy yendo a comprar de esta marca. Esta marca hacen testeos animales, tienen empaques como súper plásticos, la comida es demasiado procesada, esa carne, esos huevos que estoy comprando utilizan como hormonas, cómo tratan, ¿verdad?, a los animales que crían. A mí esa parte fue como lo que más me ha tocado, incluso en la parte como ambiental, porque cuando pensamos en ambiente pensamos solo como en plantas, en árboles, en todo esto, y también es como los animales, la fauna, todo esto que se beneficia de esto, que también vive y que cohabita en el mundo junto a nosotros y que muchas veces les dejamos de lado y hay esa mentalidad de que solo el ser humano importa y su sistema y estamos como por encima. A mí eso me ayudó muchísimo y en la parte de que yo realmente y yo soy vegetariana hace 4 o 5 años, por ejemplo, y es algo que todo el mundo me dice como, sí, es que yo no puedo, y es que la carne y las industrias de todo esto es como una industria demasiado grande, y yo sé que maltratan y todo, pero yo no puedo dejar la carne porque me encanta y demás. Entonces, por ejemplo, el solo decirle a las personas, bueno, ¿por qué no investiga un poco el trasfondo de la empresa o la marca a la que le está comprando la carne, los huevos, los lácteos? Eh, ¿Hay algún mercado o alguna feria cerca en la que hay un productor local el que está produciendo todo esto, que cría distintos, ¿verdad? Cerdos, terneros, etcétera, que usted pueda como comprarle los productos, que usted sepa que es sostenible, que no se está haciendo como ese, ¿verdad? Esa producción tan insostenible, tan desenfrenada. Entonces, nada más como solo hacer ese pequeño cambio a mí me ayudó muchísimo. No sé si ustedes es algo también como parte de lo que hacen dentro de su consumo. A mí esa parte me ayudó bastante. Entonces, eh, creo que el conectar como con el medio y con empezar a ir a más lugares, empezar a reunirme con comunidades, ir a todo esto me empezó a ayudar muchísimo. También es algo que yo recomendaría mucho. Y ya para ir terminando, sobre todo me gustaría preguntarles, porque yo les acabo de compartir como alguna lección que yo me llevé personal en el proceso. Me gustaría mucho preguntarles alguna lección que han aprendido en su trabajo como en la parte de sostenibilidad, ambiente, activismo, o si tuvieran como un minuto para convencer a alguien con sus experiencias o algo de que es importante actuar, alguna reflexión, ¿qué sería eso? Ok, bueno, sí, eso que decís es 100% cierto. Creo que a mí me pasó cuando la primera vez este proyecto de composta que tiene esta muchacha se llama Mariana en San José, cada 15 cubetas de residuos orgánicos me devuelven una cubeta llena de composta, o sea, ya del abono hecho. Y entonces le mandan a uno un mensajito con todo lo que uno, ¿verdad? O sea, no usaste ciento y resto de bolsas plásticas, tantos kilos de desecho, ¿verdad? Eso significa, soy yo vivo sola, ¿verdad? O sea, como ese es fue mi impacto personal, o sea, ya ahí cuando usted lo ve en una dimensión tan grande, se da cuenta que el impacto, o sea, o la acción chiquitita que yo tomé, que para mí, o yo creía que era insignificante, era grandísima. Pero claro, después me tomo un tiempo para reflexionar y yo entre lo que reciclo y lo que composto, yo saco una bolsa así chiquitita, ¿verdad? De basura a la semana. Ay, porque ya es de verdad son cosas que a veces se me van o gente me echa cosas que no es, ¿verdad? En la basura. Entonces sí tenemos un impacto muy grande. A mí me pasó igual, yo creo que yo, bueno, yo viví toda mi vida acá,
e igual en una finca y nunca en mi vida me había metido a la montaña en mi casa. Y en mi casa hay así 10 hectáreas de montaña con senderos y nunca, o sea, toda mi adolescencia, llamémoslo así, no la conocía. Nada más nunca me interesó y punto. Entré a hacer voluntariado en esta asociación ambiental en Cántaros, como creo que el último año del colegio, y me cambió totalmente la perspectiva de todo, o sea, todo, incluso, o sea, yo sabía desde como noveno que quería estudiar economía y quería estudiar finanzas y quería ser corredora de bolsa y punto. Y yo entré ahí y dije, jamás, o sea, qué, ¿verdad? O sea, uno empieza, ¿verdad? Y me abrieron la mente de una forma increíble y yo siempre le digo a la fundadora de esta asociación que yo le digo, usted a mí me cambió la vida, porque, o sea, mi objetivo de vida o mi destino iba a ser muy distinto totalmente. O sea, yo aspiraba a tener un trabajo de oficina, no sé, en algún lado y ya dedicarme a finanzas. Y ahora, pues jamás, o sea, no me imagino por ninguna razón hacer ese trabajo y no solamente eso, sino que mis objetivos son muy distintos. Entonces, a mí el conectar eso, como decís, toda la razón, conectar con la naturaleza y darme cuenta de lo que es y lo que hace y de que yo soy parte de, ¿verdad? Es que tenemos una desconexión con el medio ambiente, o sea, tenemos la idea de que la montaña es esta y yo soy esta aquí aparte, pero es que somos una sola, o sea, cuidar a la tierra es cuidarme a mí y cuidar a mi familia y ya sea que usted quiera o no tener descendencia, es también cuidar a estas poblaciones que vienen, ¿verdad? Y a todos los que me rodean. Entonces, yo creo que es fundamental y a veces se siente mucho la presión, de verdad, porque es mi responsabilidad. Si son estas grandes empresas las que más contaminan y son los billonarios, ¿verdad? Los que producen como el 80%, sí, todo eso es súper abrumador y no, y tiene toda la razón, no hay nada que refutar, ¿verdad? Pero yo creo que sí podemos hacer un cambio chiquitito que puede llegar a ser muy grande. O sea, yo creo que no hay que quitarle valor ni peso a lo que podemos llegar a hacer e incluso así usted solo logre, qué sé yo, convencer a su familia de cambiar hábitos de consumo, convencer solo a una amiga, digamos que ya, o a su hermano, lo que sea, que haga algún cambio pequeño, el cambio individual llega a ser muy grande y, bueno, a veces sin querer también se puede llegar a crecer a nivel, y es comunal, o sea, cuando usted se da cuenta, usted empezó pequeñito en su cuarto, limpiando su closet o viendo que, o en la feria, viendo ver qué compraba o qué no compraba, y cuando se dio cuenta usted está haciendo o sea, un impacto mucho más grande y te formas parte de un grupo, de comunidad, pero creo que sí cambia la vida y cambia la forma en la que vivimos también y para bien, me gustaría decirlo. Creo que tienen efectos positivos mucho más grandes de los que podríamos simplemente mencionar. Sí, yo creo que eso es súper importante, o sea, no pensar que porque es un esfuerzo chiquitito, ¿verdad? Porque dejo de usar un champú en botella y empiezo a usar un champú en barra, es algo que es pequeño, ¿verdad? No es un detallito, es algo súper gigante. O sea, yo no me he dado cuenta del montón de botellas de champú que usaba hasta que empecé a darme cuenta que solo necesito 3 barras de champú al año, básicamente. Entonces creo que empezar siempre un poco como con eso, esos pequeños pasos y después empezar a ver cómo pasarlos, ¿verdad? Cómo empezar como a moverlos a la casa, a la familia, a las amistades, ir creciendo. Creo que eso ayuda mucho. Yo sí igual pienso y lo insisto mucho, creo que es demasiado importante buscar como estos espacios de colectividad, gente que piensen igual a ustedes, que tengan muchas metas similares, que tengan estos mismos principios, porque también eso acompaña muchísimo los procesos de lucha que a veces son tan desgastantes. Porque justamente eso que dice Sofi, ¿verdad? Es como el mundo es como esta cosa gigante y este montón de billonarios y hay un montón de cosas sucediendo y si uno no tiene como este núcleo cercano en el que uno sabe que puede apoyarse justamente cuando pasan este tipo de cosas, es demasiado difícil ser activista. Entonces, sí, yo creo que eso es como súper necesario, ¿verdad? Buscar como esa gente que uno pueda tener cerca, con la que pueda trabajar y empezar a trabajar desde ahí comunidad. Yo creo que eso es como una de las cosas más importantes que se puede hacer y empezar a dejar de ver todo desde una visión tan propia, ¿verdad? No soy solo yo, es mi comunidad. Sobre todo si estamos acá en la GAM, ¿verdad? Aunque solo estemos porque estamos estudiando o lo que sea que esté sucediendo, pensar cómo me puedo involucrar en la comunidad en la que estoy, qué puedo hacer, porque fijo, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, de alguna manera yo también puedo aportar.